El Congreso de los Diputados, donde nace la democracia española. O eso nos vendieron en la transición, donde nos dijeron que pasábamos de una dictadura a una democracia, pero eso no es así. Hola, soy Javi López y esto es Sin Democracia No Voto. Si me das unos minutos te voy a contar por qué en España no hay democracia, ya que esa es la razón de que yo no vote a día de hoy. Veámoslo. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué es una democracia? Una democracia es un sistema político que implementa mecanismos de control al poder. Esa serie de mecanismos requieren de tres características: representación del ciudadano, separación de poderes e independencia judicial. La pregunta es, ¿se está cumpliendo eso en el sistema político español? La segunda pregunta que tenemos que hacernos es ¿en qué consiste la representación del ciudadano? En este caso lo que pretendemos conseguir es que el voto sea un contrato vinculante de tal forma que el político que elegimos deba cumplirlo y en caso de que no lo haga podamos echarlo. En este sentido tendremos que hacernos dos preguntas. Primero, cuando los diputados votan en el Congreso, ¿realmente pueden votar en conciencia o deben votar lo que les dice su partido político? Entonces, ¿están defendiendo los intereses del ciudadano o del partido político? Por otro lado, cuando votamos lo que hacemos es ratificar listas de partidos políticos, no votamos a personas con nombres y apellidos. De tal forma que si yo me quiero presentar en unas elecciones, debo tener el beneplácito del jefe del partido político para que me añada a su lista electoral. En este caso, los políticos defenderán los intereses del ciudadano o los del partido político que los puso en la lista. La tercera pregunta que tenemos que hacernos es ¿en qué consiste la separación de poderes? Pues bien, los poderes aparecen en torno a las leyes, que son aquellas normas que nos damos para vivir en sociedad. De tal forma que tenemos tres poderes. El poder legislativo, que es aquel que se encargaría de redactar las leyes. El poder ejecutivo, que es aquel que se encargaría de aplicar la ley y hacerlas cumplir. Y el poder judicial, que es aquel que juzgaría a aquellas personas que se saltan la ley aplicándoles sanciones. En nuestro caso, el poder legislativo debería estar constituido por el Congreso de los Diputados y el poder ejecutivo estará constituido por el presidente del Gobierno y sus ministros. Desde ese punto de vista, ¿existe la separación de poderes en España si los propios diputados en el Congreso son los que votan entre sí para elegir de entre ellos al presidente del Gobierno? Pista, Montesquieu se llevaría las manos a la cabeza. La cuarta pregunta que tenemos que hacernos es ¿en qué consiste la independencia judicial? Pues la independencia judicial, que tiene relación con la separación de poderes, hace hincapié en la independencia de este poder con respecto a los otros dos. Es decir, que no haya nadie que pertenezca al poder judicial que dependa de algunas de las personas que pertenezcan a los poderes legislativo o ejecutivo. Pero, ¿se da esa circunstancia en España cuando dentro del poder ejecutivo, es decir, dentro del gobierno, existe un Ministerio de Justicia y además es el presidente del gobierno el que nombra al fiscal general del Estado? Y por otro lado, ¿existe la independencia judicial en España cuando los diputados del Congreso, junto con los miembros del Senado, son los que nombran a casi la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces en España? Y con respecto a esto hay que tener en cuenta la utilidad de los aforamientos, ya que son los miembros del Congreso y del Senado los que eligen al Consejo General del Poder Judicial y este a su vez es el que nombra a los jueces del Tribunal Supremo. Y esos jueces del Tribunal Supremo serían los que tendrían que juzgar a un político aforado al que le imputen de un delito. Luego, ese juez le debe algún favor a aquellos que lo pusieron ahí, que a fin de cuentas son los políticos que tendrá que juzgar algún día. En fin, ¿consideráis que existe independencia judicial en España? Hasta aquí mis argumentos para demostrarte o intentarlo el hecho de que en España no hay democracia, pero yo no trato de convencerte, simplemente trato de que tú mismo te hagas esa serie de preguntas y sigas investigando para ver si realmente votar es útil en el sistema político en que vivimos o esto de aquí simplemente es un teatro donde los diputados hacen como que en España hay democracia y votar sirve para algo o no. Gracias por haberme escuchado y espero haberte sido útil. Adiós.